Bendiciones, hermanos. Esta mañana agradecemos a Dios por un nuevo día que nos da y la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes el estudio que estamos llevando a cabo. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos escriben y nos mandan pues sus buenos deseos. Gracias, amados hermanos. Vamos a continuar ahí con el estudio de la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver el tema de la gran tribulación, lo que se conoce como la gran tribulación. Hermanos, vamos a hacer hoy la introducción sobre este tema que es bastante extenso, pero lo que queremos con el Espíritu Santo no es tal vez memorizar fechas, eventos, sino dejar de una manera clara lo que significa la gran tribulación y por qué nosotros como la Iglesia de Cristo debemos de saber estos eventos para tener la seguridad y que nadie nos engañe con las enseñanzas y doctrinas herejes que andan ahorita polulando en todo el mundo. Comenzamos diciendo que tribulación, hermanos, la Biblia lo describe en diferentes textos como el día de la ira de Jehová. También se le llama el día del juicio. Además, se le denomina tiempo de angustia, día de tinieblas, día de castigo. Todos estos son nombres que se le aplican a lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. En la historia humana siempre han habido tribulaciones, porque tribulación significa angustia o aflicción. Siempre han habido pestes, siempre han habido terremotos, siempre han habido calamidades que han arrasado con un buen número de la humanidad. Sin embargo, ninguna de estas tribulaciones va a ser tan devastadora, hermanos, como la que se aproxima, como la que la palabra de Dios nos enseña. Dicho esto, quiero recordarle a la iglesia de Dios, a la iglesia de Jesucristo, que nosotros no vamos a participar de la gran tribulación. Vamos a leer 2 versículos esta mañana, con los cuales confirmar que nosotros como la iglesia de Cristo no participamos de la gran tribulación. Vamos a leer en el libro de Romanos, la carta escrita a los romanos. Vamos a leer en el capítulo 5, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Desde el versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira vamos a ser salvos? Del día de la ira de Jehová, del día del juicio, de este tiempo de angustia, de la gran tribulación. Un versículo más que nos confirma esta declaración la encontramos en la carta a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 1:10, dice la palabra del Señor: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aleluya. ¿Se da cuenta, hermano? Jesús nos libra de la ira venidera. Así que nosotros como iglesia de Cristo podemos tener la seguridad que no vamos a vivir, no vamos a pasar este tiempo de angustia, este tiempo de ira, de juicio, del gran día de Jehová. Porque la iglesia ya está en las moradas eternas con su Salvador y Señor Jesucristo. Lo segundo, hermanos, que vamos a ver esta mañana es que esto de la gran tribulación es un trato directo. Óigase bien esto, es un trato directo de Dios
con el pueblo de Israel. También para esto vamos a leer dos versículos clave, los cuales nos indican que esto se trata con el pueblo de Israel. Fíjense que para entender el libro de Apocalipsis, en el cual se relatan los pormenores con lujo de detalles de la gran tribulación, uno tiene que leer el libro de Daniel, porque al profeta Daniel, Dios en su bondad, en su misericordia, le reveló los eventos futuros acerca de su pueblo. Y Apocalipsis es la explicación de esos eventos futuros, de la gran tribulación de la que estamos hablando. Así es que vamos a estudiar hoy, esta mañana, el libro de Daniel. Vamos a leer en el capítulo 8, versículo 19, dice la palabra de Dios. Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Esta es la revelación que le está dando el ángel a Daniel. Dios le está dando a Daniel esta revelación. Y le dice: esto es para el tiempo del fin, pero te voy a enseñar lo que ha de venir, porque es para el tiempo del fin. Si buscamos allí mismo en Daniel, pero hoy nos vamos al capítulo 10, y en el versículo 14, dice así la palabra de Dios: He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Le está hablando a Daniel, entonces le dice: yo te voy a hacer saber lo que le va a suceder a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Para cuáles días? Para los postreros días, para los días del fin. Entonces, la revelación que Daniel va a recibir es para su pueblo, o sea, para Israel, no para los gentiles, para Israel. Aclarando esto, hermanos, que esto de la gran tribulación es parte del trato que Dios tiene con el pueblo de Israel, con los israelitas. Entonces hoy vamos a escudriñar, y en eso nos vamos a tomar el tiempo esta mañana, para escudriñar la revelación que le dio pues a Daniel. Esto se conoce, hermanos, oiga bien, resulta que la palabra de Dios nos enseña que Israel estaba cautivo, Jerusalén estaba desolada, la nación de Israel estaba esparcida y derrotada. Y en esta condición en la que se encontraba el pueblo de Israel, por desobedecer a Dios, Daniel era parte de los cautivos que habían sido llevados cautivos. ¿Se acuerda usted? A Babilonia. Él sirvió a dos imperios, a Babilonia y a los persas. Entonces, en el cautiverio que Daniel estaba, dice que él comienza a ver los libros y encuentra que el profeta Jeremías había profetizado que después de 70 años Dios iba a volver a recoger a su pueblo de donde estaban esparcidos y los iba a salvar de la situación en la que estaban viviendo. Cuando Daniel lee esta profecía, dice la palabra que entonces él se postra a orar a Dios. En el versículo 3 del capítulo 9 de Daniel nos dice así: Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. ¿Por qué hizo esto Daniel? En el versículo 2 nos lo dice: en el año primero de su reinado, del reinado de Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces esto lo motivó a él a buscar el rostro de Jehová. Dice que lo hizo en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Daniel se humilló ante la presencia de Dios. Se humilló para buscar el favor de Dios, para pedir la misericordia de Dios sobre su pueblo, el cual estaba cautivo.
Jerusalén había sido destruida, el templo de Dios, el templo del Señor había sido quemado a fuego. Y cuando él estaba pidiéndole al Señor, cuando él estaba postrado buscando la misericordia de Dios, entonces en el versículo 20 del mismo capítulo, que es el que vamos a estudiar esta mañana, capítulo 9 de Daniel, dice así: aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y me habló diciendo. Así que la palabra nos dice que cuando Daniel estaba allí postrado, pidiendo la misericordia de Dios, confesando sus pecados, los pecados del pueblo, y pidiéndole al Señor misericordia, entonces llegó el ángel Gabriel. Y dice que llegó a decirle: te voy a aclarar, te voy a decir lo que va a suceder con tu pueblo, con Israel. Versículo 25. Comenzamos entonces a ver lo que le dijo el ángel a Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Vamos a detenernos ahí un momentito, porque esto es necesario explicarlo. Nosotros debemos de entender de qué se trata las 70 semanas de la profecía de Daniel. Al entender de qué se trata la profecía de las 70 semanas, entonces se nos va a ser muy fácil entender qué es la gran tribulación. Le dice el ángel a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y en estas 70 semanas, yo quiero explicarle que el pueblo judío tenía semanas de días normales como las tenemos nosotros, ¿verdad? 7 días tiene nuestra semana normal, de domingo a sábado, 7 días. Pero en el ámbito religioso, los judíos tenían semanas de años. O sea que una semana podía simbolizar 7 años. ¿Dónde encontramos esto? Vamos a leerlo ahí en el libro de Levíticos. Por favor, amado hermano, usted que me está escuchando, recuerde lo que yo le digo constantemente a usted. No importa la persona que esté predicando, que esté en el púlpito o que esté al frente enseñando. Si lo que esa persona dice no está escrito en la Biblia, usted tiene razones de sobra para dudar de eso. Pero si la Biblia lo dice, entonces hay que creerlo, porque esto es palabra de Dios. Dice Levítico capítulo 25, versículo 8. Estas son las ordenanzas que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. Y contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Aquí era cuando le estaba ordenando al pueblo de Israel lo que nosotros conocemos como el año del jubileo. Dios le dice al pueblo de Israel: vas a contar 7 semanas de 7 años. Y si usted multiplica 7 por 7, allí dice en el mismo versículo: de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Y después de que pasaran 7 semanas de 7 años, que son 49 años, el año número 50 se va a declarar año del jubileo. Y en este año, todos los que eran esclavos quedaban libres, todos los que tenían deuda les era perdonado, la tierra descansaba, y ahí está la ordenanza del Señor. Hemos leído esta porción solo para explicar y que quede claro que cuando
el ángel está hablando con Daniel y le está diciendo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, no está hablando de semanas de días, sino que está hablando de semanas de años. Es decir, Dios le estaba diciendo, hermanos, a Daniel, que en 490 años él iba a llevar a cabo el plan que tenía para su pueblo de Israel. No olvide esto, por favor. En 490 años iban a suceder 6 cosas que están escritas ahí en el versículo 24 que estamos leyendo. Dice la palabra de Dios. Número 1. Para terminar la prevaricación. Número 2. Para poner fin al pecado. Número 3. Para expiar la iniquidad. Número 4. Para traer la justicia perdurable. Número 5. Para sellar la visión y la profecía. Y número 6. Para ungir al santo de los santos. Estas 6 profecías tenían que cumplirse en un lapso de 490 años. Interesante esto. O sea que la historia del mundo se iba a acabar en 490 años. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le dice que en este tiempo se iba a terminar la prevaricación, al buscar en el diccionario lo que significa prevaricar, dice que prevaricar es ignorar la voz de Dios, es ser indiferente a su palabra, a sus mandamientos. Israel había sido eso, había hecho oídos sordos a los profetas, no habían atendido a la voz de Dios, al Espíritu Santo que hablaba a través de los santos profetas, exhortando diariamente al pueblo que se volviera de su pecado, que se pusieran a cuentas con Dios. Entonces el Señor le dice a Daniel, en 70 semanas se va a terminar la prevaricación. Ya no van a ignorar más a Dios, ya no van a ignorar la palabra de Dios, van a poner atención a lo que yo digo. Número 2 le dice, vamos a poner fin al pecado. O sea, el pecado ya no va a existir. Ya no va a existir el pecado. Número 3, va a ser expiada la iniquidad. La palabra iniquidad significa injusticia, maldad. O sea, se va a acabar la injusticia. Ya no va a haber injusticia en el mundo. Ya no va a haber maldad. Pues ya no va a haber pecado tampoco. Número 4, y voy a traer una justicia perdurable. La palabra perdurable significa eterna. Entonces, en estas 70 semanas voy a traer, le dijo el Señor, justicia eterna. De ahí en adelante todos van a ser justos. Número 5, voy a sellar la visión y la profecía. ¿Qué significa sellar la visión y la profecía? En este tiempo de las 70 semanas se van a cumplir todas las palabras proféticas que se han dicho acerca del Señor Jesús, acerca de los tiempos y de las edades, todas las profecías. Y una vez que se hayan cumplido, se van a sellar. O sea, ya no va a haber más profecía, ya no va a haber más visión. ¿Por qué? Porque ya no va a ser necesaria. Está hablando de la eternidad. Y número 6 le dijo, en estas 70 semanas también se va a cumplir que va a ser ungido el santo de los santos. Me fui a buscar qué significaba esto de ungir y encontré que en Israel la tradición decía que cuando alguien iba a ser nombrado rey, era ungido con aceite. ¿Se acuerdan cuando Samuel fue a ungir a David, a Saúl? Los ungió con aceite. Y aquí dice, en las 70 semanas va a ser ungido el santo de los santos. Usted y yo sabemos quién es el santo de los santos. Ahora usted va a entender, como yo lo entiendo, por qué cuando Jesús viene en su segunda venida, dice la palabra que trae en su muslo un nombre, un título, que dice Rey de Reyes
y Señor de señores. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que las 70 semanas que se le profetizaron a Daniel iban a ser 490 años. Estamos ahorita en el versículo 24, donde hemos explicado cuál era el objetivo de estas 70 semanas. Sigamos leyendo el versículo 25. Estamos en Daniel capítulo 9. Dice la palabra del Señor así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí pongamos atención a esto. Yo le pido al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento y que podamos entender este punto del versículo 25. Primero le dice que son 70 semanas. Después comienza a contarle lo que va a suceder, cuál es el proceso de las 70 semanas. Y le dice: desde que comiencen a edificar el muro, la ciudad de Jerusalén, ustedes se acuerdan que eso fue en el tiempo de Nehemías, ¿verdad? Cuando se comenzó a edificar, cuando le dio permiso el rey al profeta porque lo vio triste, él era copero del rey. Entonces dice, desde ese momento hasta que el muro sea edificado y Jerusalén sea restaurada, van a pasar 7 semanas. Y hasta el Mesías príncipe, ¿quién es el Mesías príncipe? Jesucristo. Van a pasar, le dice, 62 semanas. Así que si usted suma 7 de la construcción del templo, más 62 semanas hasta el Mesías príncipe, hacen un total de 69 semanas. Esto, hermanos, se termina de comprender cuando leemos el versículo 26, donde dice la palabra del Señor: después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Usted y yo sabemos que el Mesías es Jesucristo. Él es el enviado, Él es el ungido de Dios, Él es el Cristo. Entonces, aquí dice que después de las 62 semanas le va a ser quitada la vida al Mesías. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Oiga bien, hermano, primero en 7 semanas se iba a edificar la ciudad y el templo. Después, en 62 semanas más de años, estamos hablando de años, se le iba a quitar la vida al Mesías. Y después de que el Mesías muriera, fuera asesinado, Jesucristo crucificado en la cruz del Calvario, se iba a destruir otra vez el templo y la ciudad, el santuario. Y dice, y su fin será inundación hasta el fin de la guerra. Van a durar las devastaciones. Esto ya se cumplió. Jesucristo, hermanos, científicamente está comprobado. Yo al principio le dije a usted que a mí no me gusta comenzar a citar fechas y meses, años y días. Pero científicamente está comprobado que la construcción del templo duró exactamente lo que la palabra de Dios dice, 49 años. Y está comprobado que después de que el templo fue construido, hasta el tiempo cuando Cristo fue sacrificado, en aquella fiesta de la Pascua en Jerusalén, en Israel, sí pasaron 69 semanas proféticas. Aleluya. Y después de eso, la historia, esto lo enseñan hasta en las universidades, se nos enseña que en el año 70 después de Cristo, el imperio romano invadió Israel, Jerusalén, y destruyó el segundo templo construido por Salomón. No dejaron piedra sobre piedra, porque esa fue la profecía que Dios dio en Mateo capítulo 24 a sus discípulos cuando le preguntaron acerca de los tiempos del fin de estas cosas.
Así que el templo fue destruido, la profecía se cumplió. Y como ya se habían cumplido, según el versículo 26, la última parte donde dice, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, la historia nos enseña que después de la destrucción del templo de Jerusalén, Israel fue perseguido como nunca en la historia un pueblo ha sido perseguido. Fue masacrado, fueron asesinados. Allí es donde ya adentran los 6 millones de judíos que fueron masacrados en la Segunda Guerra Mundial. Fueron esparcidos por las naciones. Israel literalmente dejó de existir como nación. Hasta que en el año 1948, en el mes de mayo, un día de repente, se cumple aquella profecía que también el Señor había dejado escrita, donde dice, nacerá una nación en un día. Y las Naciones Unidas declararon que al pueblo de Israel como una nación. Esa es otra historia. Pero fueron perseguidos, devastados, esparcidos. Y allí se cumplieron ya 69 semanas. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta es la última semana de la profecía de Daniel. Confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta es la semana que no se ha cumplido de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y aquí es donde, hermanos, nosotros debemos de entender por qué no se ha cumplido esta semana. Si todo el plan profético, si en el tiempo, en la línea del tiempo de Dios, todo se cumplió a cabalidad hasta la muerte del Mesías, ¿por qué inmediatamente no se cumplió la última semana de Daniel? Es por esto, hermano, porque en el momento que Jesús muere en la cruz del Calvario y Él resucita al tercer día, Dios en su gran misericordia abre un espacio, hace un paréntesis en el tiempo profético, en la línea profética de Dios. Él hace un tiempo, el cual se conoce como el tiempo de la gracia, para cumplir allí palabras proféticas que Jesús había dicho antes, como aquella que dijo, hay unas ovejas que no son de este redil, hablando de Israel, las cuales es necesario que yo vaya y traiga. Las palabras proféticas que él dijo, de dos pueblos haré uno solo. Entonces, cuando Jesús muere y resucita, se cumplieron 69 semanas. Y la última semana queda en espera. Dios le pone una espera a esa semana. Le pone hace un stop, que se espere, porque va a haber un tiempo el cual va a dedicar para salvar a aquellas naciones que se conocen como los gentiles, y allí entramos usted y yo. Y el trato que él hace con las naciones gentiles no tiene nada que ver con el trato que él tiene con el pueblo de Israel. ¿Me estoy explicando, iglesia amada? La gran tribulación es parte del trato que Dios tiene con el pueblo de Israel. Es la última semana profética de Daniel. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia de Cristo se construye, se agrupa, se conforma desde el Pentecostés, que fue el nacimiento de la iglesia, cuando el Espíritu Santo descendió, allí nace la iglesia, hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Ese es el tiempo de la gracia de los gentiles, de la iglesia del Señor. Así que la gran tribulación, hermanos, fue interrumpida porque Dios en su misericordia concedió el tiempo de la gracia a los gentiles. El reloj profético de Dios entonces se ha detenido y va a comenzar a correr nuevamente cuando la iglesia sea arrebatada. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces
el reloj profético de Dios comienza a correr nuevamente y da inicio a la última semana profética de Daniel. Por eso es que la gran tribulación también es conocida como la semana 70 de Daniel. Yo ruego al Espíritu Santo que lo que estamos enseñando esta mañana quede claro, que se pueda entender de lo que estamos hablando. La última semana de Daniel son 7 años. Son los 7 años que va a durar lo que conocemos como la gran tribulación. Y mientras la gran tribulación se da acá en esta tierra, en el planeta Tierra, la iglesia del Señor pasa 7 años en luna de miel, en lo que se conoce como la boda del Cordero, el tema que tocamos el día de ayer. Y después de la cena del Cordero, después del fiestín que va a haber allá en el cielo, entonces el Señor se prepara para bajar nuevamente y cumplir la profecía de la segunda venida de Cristo, inmediatamente después de que en el cielo se celebra la cena de las bodas, inmediatamente después que aquí en la tierra termina la gran tribulación. Entonces es la segunda venida de Cristo. Pero esta mañana el objetivo de la enseñanza era, hermanos, que aprendiéramos usted y yo juntos acerca de esta semana profética de Daniel, las 70 semanas de Daniel. Es el trato de Dios con el pueblo de Israel, no con la iglesia del Señor. Y si ahora no se ha cumplido la última semana, es precisamente porque Dios detuvo el tiempo, detuvo la línea del tiempo para abrir un espacio al cual se le conoce como el tiempo de la gracia, donde usted y yo, hermanos, bendito sea Dios, hemos escuchado el llamado de Cristo y le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Los que lo rechacen voluntariamente, los que hoy no reciban a Jesús como su Salvador, los que no crean al Evangelio, los que piensen que esto es fábula y es cuento, lamentablemente se van a quedar a la gran tribulación. No porque no era para los gentiles, solo es para los gentiles, pero los que rechacen el plan de salvación. Esto era para Israel. Porque el objetivo de la gran tribulación, y eso lo vamos a ver en el siguiente video, el día de mañana, tenía 2 objetivos, tiene 2 objetivos. El primero es preparar al pueblo de Israel para recibir al Mesías, porque, amados hermanos, para los israelitas, Jesucristo no es el Mesías. Para los israelitas, Jesucristo es un impostor. Ellos lo ven como un impostor, porque cuando Jesús vino a la tierra, ellos esperaban a un guerrero con espada que los viniera a librar de la opresión romana, porque Israel era esclavo de Roma, había sido conquistado por el imperio romano. Y ellos esperaban un salvador, esperaban un guerrero, alguien que formara un ejército y se rebelara contra Roma y quitara el yugo de esclavitud que tenían. Eran oprimidos con impuestos, la vida de un judío no valía nada. Entonces ellos esperaban esa liberación. Y de repente aparece un Jesús diciendo, si alguien te golpea una mejilla, pon la otra. Si alguien te pide que le ayudes a cargar 1 milla, cárgala 2. No podían creer que él era el Mesías. Por eso lo rechazaron, por eso lo crucificaron. Y por eso cuando el anticristo aparezca, ellos van a creer, Israel va a creer que ese es el Mesías que están esperando. Porque este va a venir y a solucionar un montón de problemas. Creo que eso lo vamos a ver el día de mañana con ayuda del Señor. Esperamos, hermanos, que ustedes nos ayuden con sus oraciones. Hay algo interesante, algo que a mí me fascina de la palabra, y es esto. Dice la palabra de Dios que la profecía no es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la Biblia no la pueden interpretar solamente aquellos grandes eruditos, aquellos que se autodenominan apóstoles, maestros o reverendos.
y solo ellos pueden interpretar la palabra de Dios y entender las profecías de este libro. No, la profecía no es de interpretación privada. La profecía Dios la ha revelado para todo el que quiera. Lo único que Dios pide es un corazón contrito y humillado. Que cuando usted abra la Escritura, lo haga con humildad, con deseo de aprender, y le pida al Espíritu Santo que le revele la palabra escrita. Es para el que quiera hacerlo. Así que, amados hermanos, esta ha sido la palabra de Dios para este día. Deseamos que el Señor les bendiga el resto del día y hasta el día de mañana en otra emisión. Que el Señor les bendiga. Amén.